es música pop. Lo que pasa que la base es como de música clásica, en el sentido de acordes muy armónicos, muy bonitos, entre comillas, y luego mezclado con un poco de pop rock, así medio indie, alternativo, raro, pero que creo que dan un resultado original, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es un poco eso, ¿no? La armonía como muy clara, muy clásica, muy bonita, mezclada un poco con el rollo siglo XXI. La verdad es que es bastante sencillo, porque él hace como un poco más las armonías y yo melodía de voz, y entonces él hace como una progresión y a partir de ahí empiezo a crear las melodías de voz y luego pues entre él y yo definimos qué es una parte A, cuál es la B y un poco, ¿no? Él sobre todo genera un poco las armonías, a partir de ahí y se inicia todo. Y ahora solo recojo. Es que no me gusta mucho explicar las letras, no por nada, sino porque creo que son bastante abiertas y creo que todo el mundo pues puede, o cada uno puede dar le puede dar su significado o su enfoque. Pero lo que viene a decir un poco es que a veces por esperar se pasan las cosas, ¿no? Entonces es un poco esa esencia. Es uno de los temas más pop, rock, clásicos, entre comillas, o tirando a Coldplay, una cosa así, ¿no? Entre U2, Coldplay, con esa progresión que va como de menos a más y constante y tal. Y bueno, tiene esas dos partes como muy definidas, ¿no? Esa primera parte más tranquila, más light, por decirlo así, luego la segunda parte, que es el estribillo real, que hace una progresión grande hasta el final. Empezamos en 2009 conociéndonos a través de otro proyecto y bueno, pues empezándolo de cero, empezamos a poner gustos e ideas en común. Al principio era una cosa un poquito más todavía alternativa, más de música negra, por decirlo así, más jazzístico, más R&B, porque teníamos banda con saxo y tal. Iba un poco más en esa línea, ¿no? Ganamos un concurso aquí en España que nos llevó a Londres, a la final allí, y luego nos metimos en Nómada 54 aquí en Barcelona, grabamos también algo para TV3 en Rhythm and Blues al estudio, de estos que echan por la noche. Y luego, pues bueno, de cara ya al CD y viendo también un poco la trayectoria en directo, pues fuimos ajustando más los temas, ¿no? A lo que es ahora, a lo que se ve en el disco, lo que se oye. En Mutuo siempre hay como una especie de exposición que creo que es cada mes, la van cambiando así, y la intención era un poco, como en el disco ha colaborado un ilustrador, pues intentar como generar ese corriente artístico que en realidad nos gusta, tener como distintos colaboradores, y en este caso pues expondrá Mr. Estrada, que es el ilustrador que ha colaborado en el disco, y después también habrá proyección audiovisual de Pentágono, si no recuerdo mal, que se llama así, que se llama Raúl él, pero ahora él en serio, así de manera profesional, no sé cómo se llama. Pero bueno, la intención es que generar no solo un concierto a nivel musical, sino que haya un poco más de interacción entre otras disciplinas artísticas. Yo diría que el blanco, porque es el reflejo de todos, ¿no? En principio, ¿qué te parece? No, sí. No, me gusta, creo que el blanco, ¿por qué no? Sí, puedes escribir lo que quieras en él.